hermanos de la Iglesia Bautista Emanuel. Un privilegio y un gozo para mí nuevamente poder estar con ustedes. Damos gracias al Señor de que podemos tener su palabra en estos tiempos difíciles y podemos estudiarla y meditarla juntos aún estando a la distancia. Un saludo para todos y que Dios sea bendiciéndoles y bendiciéndonos en esta hora. El día de hoy estaba pensando en compartir un tema, un pasaje de la Escritura que nos muestra el corazón del apóstol Pablo con respecto a las personas, su interés genuino en las personas. Y pensaba en esto porque a nivel personal el Señor me ha estado desafiando en ese sentido y creo que todos como creyentes podemos ser y tenemos que ser desafiados en estos tiempos a poder interesarnos en aquellos que están sufriendo, a poder ver al otro, con todo lo que está pasando y estando quizá algunos encerrados en casa, algunos de nosotros con restricciones de poder salir, sin poder tener mucho contacto con otras personas por obvias razones. A veces eso nos puede llevar a pensar que nuestra responsabilidad con otros ha terminado y la realidad es que no es así. Ciertamente tenemos que ser sabios y tenemos que cuidarnos y tenemos que tener sabiduría en la forma en que actuamos, siguiendo las recomendaciones que los expertos nos dan para cuidarnos y cuidar a otros del virus. Yo creo que eso es algo que debemos ver y actuar con sabiduría, pero también debemos pensar en otros. Y quizá ahora de distintas formas a como lo hacíamos, pero pensar en cómo podemos ser de bendición a otros, cómo podemos compartir el amor de Dios con otros. Justamente esta semana tuvimos el retiro del staff aquí en el Seminario Bíblico Río Grande y nos hablaba el hermano que nos compartió de la palabra en este tiempo del retiro, del amor, y él hablaba del amor Esed de Dios. Esed es una palabra en hebreo que aparece en el Antiguo Testamento, que se traduce como misericordia, compasión, benevolencia, y que también implica el amor de Dios. Y cómo ese amor de Dios que Dios nos ha mostrado a nosotros a través de Cristo, ahora nosotros también debemos compartirlo y mostrarlo a otros. Así que por esa razón en esta hora me gustaría ir a Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 5. Solamente este pasaje que es corto, pero que nos va a mostrar algo del corazón del apóstol Pablo con respecto a las personas. Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 5, dice de la siguiente manera: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. En este pasaje el apóstol Pablo, y es un pasaje interesante porque creo que aunque obviamente no son las mismas circunstancias que cuando escribió la carta el apóstol Pablo, sí hay algunas similitudes. La realidad es que como creyentes estamos llamados a interesarnos genuinamente en las personas, interesarnos genuinamente en otros. Constantemente vemos eso en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos su compasión, su amor para con personas individuales y para con grupos de personas, su misericordia, y nosotros debemos seguir ese ejemplo. Solamente para mencionar un ejemplo, en Mateo 15, del 29 al 32, dice el pasaje, hablando de Jesús, dice que pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó.
de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanar, y a los cojos andar, y a los ciegos ver. Glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente. Si algo nos mostró nuestro Señor Jesucristo, fue su compasión, que a veces implicó sanar dolencias físicas, dolencias terrenales, pero que tuvo un propósito más grande, que sabemos es sanar el alma y llevarnos de nuevo a Dios. Y hoy en día la realidad es que muchos ministerios, muchos líderes están preocupados y ocupados en números, en resultados, quizá en cosas, quizá en edificios. Pero cuando vemos a Jesús y cuando vemos este pasaje del apóstol Pablo, ¿cuál era el interés de Pablo en su ministerio? ¿Cuál era el enfoque de Pablo en este pasaje, en su ministerio? Y en este pasaje, Pablo nos deja ver que su interés eran las vidas, las personas, antes que cualquier otra cosa. Y eso es lo que quisiera que pudiéramos ver hoy. Ahora tenemos que entender, cuando Pablo escribe la carta a los Colosenses, él está encarcelado en Roma. Él está encarcelado por causa del Evangelio y desde ahí él escribe esta carta. Y Pablo escribe para manifestar su deseo, su anhelo, su preocupación sincera por las iglesias, por los creyentes, no solo de Colosas, sino que en este pasaje también Pablo menciona a los de la Odisea, porque aunque son iglesias que Pablo probablemente, algunos piensan, no conocía hasta ese momento, él estaba interesado en las personas, en las vidas, estaba interesado en otros, aun cuando él estaba encarcelado. La realidad es que nuestra situación actual a nuestro alrededor, quizá en nuestra familia, quizá entre nuestras amistades, hay personas que están sufriendo, algunos quizá enfermos con el virus o con otra enfermedad, algunos quizá sufriendo económicamente, ahora que ha venido este huracán, algunos quizá van a resentir eso, este tiempo de clima difícil, y nosotros tenemos que mostrar un interés genuino y una mano abierta para ayudar al que lo necesite. Así que vamos a orar y después vamos a entrar de lleno a este pasaje de Colosenses capítulo 2 versículos 1 al 5. Padre, pedimos en esta hora tu dirección y tu ayuda y que nos ponga, Señor, la realidad en la que vivimos y que también nos des las oportunidades para compartir tu amor con otros. En el nombre de Jesús. Amén. Vemos entonces en este pasaje el interés genuino de Pablo en las personas, primero al compartir su lucha por otros. Vemos un interés genuino de Pablo en las personas, primero al compartir su lucha por otros. Veamos otra vez el versículo 1 del capítulo 2 de Colosenses. Quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. El deseo de Pablo les está diciendo, yo quiero que ustedes sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros. Pablo aquí manifiesta un deseo genuino por los colosenses, porque los colosenses estuvieran al tanto de la lucha que él tenía. Pablo quería que supieran que esa lucha era por ellos. Y no solo por ellos, sino menciona, como ya decíamos, dice, y por los que están en la Odisea, una ciudad cerca de ahí de Colosas, a unos 16 kilómetros, donde también había una iglesia. Y no se nos dice que Pablo estuvo en la Odisea ni que fundó esa iglesia, pero sí estaba preocupado por ella y por la iglesia de Colosas. Pablo tenía ese interés en estas iglesias. Y entonces Pablo les dice, yo estoy luchando por ustedes y por los que están en la Odisea. Yo tengo una lucha grande por ustedes. Al hablar Pablo en este pasaje de esa lucha que está sosteniendo, que viene hablando desde el capítulo 1, y ahorita vamos a ver algunos pasajes del capítulo 1, Pablo habla no solamente de una lucha, sino de una gran lucha. Quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros. En la Biblia de la Nueva Traducción Viviente dice, quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por vosotros. Y es que esta palabra lucha que aparece aquí en el original se puede traducir también como conflicto, como oposición, como carrera o como batalla.
Son formas en que esta palabra se puede traducir. Puede también tener el significado de martirio, de un sufrimiento, en este caso un gran sufrimiento por el Evangelio. Y sabemos que el apóstol Pablo entendía la vida cristiana como una batalla constante, como una carrera que había que ir paso a paso avanzando. Y Pablo probablemente está hablando aquí de su sufrimiento a causa del Evangelio, de las dificultades en las que se encontraba en este momento. Estaba encarcelado en Roma y estaba pronto a recibir un juicio o una sentencia del emperador romano. Y Pablo estaba con sufrimientos. Ahora, Pablo habla de esta lucha desde el capítulo 1, como les dije, en el capítulo 1, versículo 24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Así que Pablo está diciendo: yo tengo aflicciones y las estoy padeciendo por vosotros. Y luego en Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, Pablo dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y aquí la palabra oposición es la misma palabra lucha que se traduce aquí en Colosenses 2, capítulo 1. Y en ese contexto de Primera Tesalonicenses habla de esa persecución que tuvieron en su primer viaje misionero cuando Pablo llegó a Filipos a anunciar el Evangelio. Así que Pablo quiere que los creyentes sepan de esta gran lucha, que estén enterados que está sufriendo por ellos, que estén enterados que hay una situación difícil, que estén enterados de esa agonía que él está sufriendo por la iglesia de Cristo. La realidad es que la vida cristiana trae sufrimiento. La realidad es que Pablo le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 y capítulo 4, versículo 5, y le dice: sufre penalidades. La Biblia nos habla claramente que la vida cristiana trae consigo sufrimiento. Y yo no sé qué sufrimientos, luchas, dificultades podamos estar experimentando en este momento. Pero la Biblia es clara en que las vamos a enfrentar de una u otra forma. Ahora, ¿en qué sentido Pablo está luchando por los creyentes? Bueno, Pablo, un versículo más donde usa esta palabra es en el versículo 29 del capítulo 1, donde dice: por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Por qué está luchando Pablo? Bueno, si regresamos un versículo antes, al versículo 28, dice al final: a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. Dice Pablo: yo estoy luchando, yo estoy literalmente, como algunos han dicho, agonizando, sufriendo, con tal de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Probablemente la lucha de Pablo era una lucha espiritual, era una lucha que él tenía que luchar en oración, valga la redundancia. Era una preocupación constante. Pablo sabe que afuera, que mientras él está encarcelado, afuera hay creyentes que están sufriendo. Pablo sabe que en estas iglesias hay falsos maestros que quieren llegar a la iglesia y atacarlo. Por eso también es parte de por qué escribe esta carta a los colosenses. Y Pablo está desde dentro de la cárcel, sin poder ir presencialmente, agonizando, preocupado, orando, escribiendo, sufriendo, luchando por esos creyentes que están bajo diversos ataques, bajo diversas situaciones difíciles. Esta lucha de Pablo es una agonía genuina por las personas, una preocupación sincera por los creyentes, una oración constante, una lucha espiritual por ellos. Por eso Pablo, al relatar sus sufrimientos en 2 Corintios 11:28, cuando él relata todos sus sufrimientos, que ha sido naufragado, que ha sufrido hambre, que lo han apedreado. Luego dice en el versículo 28, 2 Corintios 11, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día.
la preocupación por todas las iglesias. Y Pablo quería que estos creyentes supieran que él, desde la cárcel, está preocupado por ellos. Y cualquiera podría pensar, bueno, Pablo, pero más bien deberías escribir para decir, preocúpense por mí, estoy encarcelado, estoy sufriendo, estoy pasando por una dificultad que quizá ninguno de nosotros y ninguno de ellos estaba pasando en ese momento en particular. Pero Pablo no les dice, preocúpense por mí. Pablo les dice, a pesar de que yo estoy aquí en la cárcel, estoy preocupado por ustedes, estoy luchando, estoy sufriendo por ustedes. Estoy luchando. Y Pablo estaba luchando por ellos, estaba orando, estaba escribiendo. Por eso escribe esta carta. Lo interesante y lo que me lleva a la reflexión es que Pablo estaba encarcelado. Pablo no podía salir y visitar a esta iglesia. Pablo no podía organizar un viaje a esta iglesia. Pablo no podía presentarse en persona ante ellos. Pablo estaba encarcelado. Quizá, y como dijo, no similar, no igual, pero similar a como probablemente muchos de nosotros estemos ahora, limitados en nuestras salidas físicas a otros lugares, obviamente no porque estemos encarcelados, sino por toda la precaución que debemos tomar. Pero en un sentido estamos, como el apóstol Pablo, encerrados. Aun cuando estaba ahí encerrado el apóstol Pablo, no se olvidaba de otros, no se olvidaba de las personas, de las iglesias. Pablo no llegó a la cárcel y dijo, bueno, estoy en la cárcel, desde aquí no puedo hacer nada por los creyentes, están lejos, ni modo, se las van a tener que arreglar solos. No, más bien Pablo dijo, aquí desde la cárcel, yo estoy luchando por ustedes, yo estoy orando, yo estoy escribiéndoles para cuidarles de los falsos maestros, estoy en lucha espiritual, angustiado y sigo en esa carrera y soporto estos sufrimientos por ustedes, por ustedes. Hermanos, el hecho de que nosotros estemos en con esta reducción de las medidas de salir y demás, no implica que debemos dejar de tener compasión, preocuparnos y ayudar a otros. Quizá no de la forma que lo pudiéramos hacer, pero quizá va a haber formas, va a haber nuevas formas en que vamos a tener que buscar para poder ayudar a otros. Quizá vamos a tener que hacerlo ahora por mensajes de texto, por llamadas, por envío de cartas, por otras formas que el Señor nos ayude a poder ver de qué manera podemos ayudar a otros. Cuando Pablo habla aquí de esta gran lucha, de esta gran agonía, me viene a la mente, y la imagen que me viene a la mente de este pasaje es un Pablo en la cárcel llorando y orando día y noche por estos creyentes, por estas personas, agonizando, diciendo, Señor, aquí está esta carga, aquí están estos hermanos, necesitan ayuda, necesitan ánimo, necesitan conocer más a Cristo, necesitan cuidarse de los falsos maestros. Y veo a Pablo casi llorando dentro de la cárcel en esa lucha por otros. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese interés, esa compasión genuina por otras personas a nuestro alrededor? ¿Cuánta indiferencia a veces hay en nuestra vida? ¿Cuánta indiferencia hacia otras personas que quizás necesitan ayuda? ¿Cuánto tenemos que aprender realmente del apóstol Pablo y su lucha por las personas? ¿Cuánto estamos orando por otros que sufren? Y buscando de qué forma animarles. Aún el apóstol Pablo aquí lo hace por medio de una carta. Nosotros hoy tenemos mucho más medios para animar a alguien. Una llamada telefónica. El apóstol Pablo no podía llamarles por teléfono, no podía hacer una videollamada, no podía escribirles a su Facebook o a su WhatsApp. El apóstol Pablo hizo lo que pudo. Nosotros hoy tenemos mucho más recursos. La realidad es que hay personas a nuestro alrededor que debieran preocuparnos en un sentido
positivo, preocuparnos en un sentido de llevarnos a tener compasión y a ayudarles. Como dije esta semana, fuimos desafiados en cuanto al amor de Dios y su misericordia y cómo Él la ha mostrado a nosotros y ahora nosotros debemos demostrarla a otros. Y el hecho de que estemos en medio de una pandemia no anula eso, no anula eso. Ahora aquí Pablo nos va a dar algunos propósitos por los cuales él manifiesta esta lucha por los creyentes de Colosas. Pablo les cuenta de esta lucha, la misma lucha que por ciertos motivos Pablo tiene y manifiesta este interés genuino. Primero, en animarlos, porque vean lo que dice el versículo 2. Dice que el versículo 1 dice, para que sepáis cuán grande lucha sostengo por todos vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y eso es interesante porque hay muchos en estas iglesias que no conocían en persona al apóstol Pablo, pero aún así el apóstol Pablo les dice, yo estoy luchando por ustedes, yo estoy orando por ustedes, yo los tengo en mi mente, en mi corazón, y de la forma que yo puedo, yo quiero manifestarles mi interés genuino primero en animarlos, porque vean lo que dice el verso 2, para que sean consolados sus corazones. ¿Por qué está luchando Pablo? ¿Cuál es el propósito que está pidiendo Pablo en sus oraciones al Señor por estas iglesias? ¿Qué está en la mente de Pablo? ¿Qué quisiera Pablo hacer por estos creyentes? Animarlos en primer lugar. La razón por la cual Pablo expresa esta lucha, por la razón por la cual Pablo les dice yo estoy luchando, es porque él tiene un interés en animarlos, es porque él quiere animarlos, él quiere consolarlos. Pablo quiere que los colosenses sean consolados. Esa palabra consolación en el original también puede traducirse como animar, consolar o animar. De tal manera que el apóstol Pablo, por su ejemplo de lucha y fidelidad en el sufrimiento, él quiere que estos creyentes vean y puedan tener ánimo. El apóstol Pablo les está diciendo, yo estoy luchando, estoy corriendo la batalla, estoy sufriendo lo que estoy sufriendo, lo hago por ustedes y por eso ustedes deben tener ánimo. Porque también estos creyentes en Colosas, aunque no de la misma manera que Pablo, pero también estaban sufriendo. Estaban sufriendo quizá persecución, oposición en muchas maneras. Estaban teniendo a su alrededor y dentro de la iglesia falsos maestros, que es algo de lo que también habla la carta a los colosenses. Y con todo eso, el líder, el gran líder que muchos de ellos escuchaban y seguían, el apóstol Pablo, estaba encarcelado. Y algunos de ellos quizá dirían, si eso le pasa al apóstol Pablo, ¿qué nos espera a nosotros? Y ahora estos creyentes tenían motivos suficientes para estar desanimados. Tenían razones, quizá algunos dirían, legítimas para estar tristes y desalentados. Pero Pablo les escribe diciendo que él quiere que cobren ánimo, que él quiere que les escribe y que él está luchando por ellos y que quiere animarles, animarles. Y suena una palabra tan quizá quizá tan común, animarles o animar a otros. Pero ¿cuántas veces a nuestro alrededor hay personas que necesitan ánimo? Que quizá no necesitan dinero, aunque quizá haya a nuestro alrededor quien lo necesite, y quizá no necesitan salud o otras cosas, pero quizá simplemente necesitan ser animados, quizá necesitan una llamada y decir ¿cómo estás? ¿Cómo puedo orar por ti? Quizá necesitan una palabra de aliento, quizá necesitan un mensaje de texto con un versículo, quizá necesitan una oración o quizá necesitan ser escuchados simplemente. Hay personas a nuestro alrededor que necesitan ser animadas y nosotros debemos ponernos en la disposición del Señor y decir y pensar a quién podemos servir de ánimo, a quién podríamos animar en nuestra vida. Ahora, no solamente animarlos, sino dice ese verso 2, para que sean consolados en sus corazones, unidos en amor. Unidos en amor. Y ese verbo unidos es un participio y la idea es estando unidos. Yo quiero que ustedes tengan ánimo, que ustedes se animen al ver la lucha que tengo por ustedes
pero estando unidos y unidos por el mayor vínculo que puede haber, el amor. Pablo les anima a mantenerse firmes y juntos en medio de las situaciones difíciles que se encontraban. Pablo entendía que este sufrimiento, que esta carrera, que esta lucha de la vida cristiana, que en todo este proceso los creyentes se necesitan y nos necesitamos unos a otros. Por eso Pablo habla del amor y de la unidad, porque la carrera de la vida cristiana no se corre solo, se corre junto con otros al lado. La realidad es que todos en muchos momentos, en uno o muchos momentos, necesitamos ese ánimo de otros, y a veces vamos a ser los que animan y a veces vamos a ser los que necesitamos ser animados. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a animar y a que otros nos animen. Esta carrera se lucha juntos, se vive la vida cristiana juntos, como iglesia, como cuerpo, en unidad, en amor. Y qué bendición cuando tenemos hermanos a nuestro alrededor que nos animan, y qué bendición cuando podemos ser usados por Dios para animar a otros también, como aquí lo hace el apóstol Pablo. No solamente en este pasaje vemos un interés genuino en animar a las personas, sino también un interés genuino en que las personas, en que estos creyentes conozcan más a Cristo. Porque vean lo que dice, lo que continúa diciendo el verso 2, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, cuando Pablo habla aquí de un misterio, el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Y cuál es ese misterio? Bueno, el versículo 27 del capítulo 1, también Pablo nos habla de ese misterio, versículo 27, capítulo 1 de ahí mismo de Colosenses, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, ¿cuál es el misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es ese misterio. ¿Qué es un misterio? En la Biblia la palabra misterio es algo que había estado oculto, que había estado velado, en este caso que había estado velado en el Antiguo Testamento y que ahora ha sido manifestado, que ahora ha sido revelado. La palabra misterio en la Biblia no es algo que es oscuro, que es tenebroso, que no se puede entender. La palabra misterio es algo que estaba oculto y ahora ha sido revelado. Y ese misterio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pablo desea que los creyentes, y les dice, estoy luchando por ustedes para que estén animados, estén unidos con una finalidad, a fin de conocer el misterio de Dios, a fin de conocer el misterio que es Cristo en vosotros. La palabra conocer ahí significa entender algo claramente. Es una palabra que se traduce también como ciencia. Los gnósticos, que era un grupo que el apóstol Pablo ataca aquí, porque era un grupo de falsos maestros que estaban intentando entrar a la iglesia, y a la iglesia de Colosas y a otras iglesias, porque vemos que otros como Juan también atacan al gnosticismo, que era una corriente falsa que estaba circulando en la iglesia primitiva o digamos en toda esa zona de la iglesia primitiva. Y ellos hablaban, el gnosticismo hablaba de que había un conocimiento superior que llevaba a la salvación, de que había que crecer en conocimiento hasta llegar a un punto en que una persona podía llegar a conocer, a tener un conocimiento superior, a estar como una esfera arriba, a tener un conocimiento superior, y cuando una persona llegaba a ese punto, entonces podía acceder a la salvación. Eso hablaba el gnosticismo, parte de eso hablaba el gnosticismo. Y Pablo aquí usa el término conocer, que algunos piensan los mismos gnósticos usaban, pero Pablo lo usa no para apuntar a un conocimiento superior. Pablo lo usa para apuntar a una persona, a Cristo.
a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Y cuál es ese misterio? Es Cristo. Así que Pablo manifiesta un interés genuino en que estos creyentes conozcan más del misterio de Dios, es decir, de Cristo, el Mesías, el Dios hecho carne, que ahora vive en cada creyente, que ahora vive en nosotros. Ese es el interés del apóstol. Por eso en Filipenses 3, él escribe, a fin de conocerle. Todo lo estimo como pérdida, a fin de conocerle, conocer a Cristo. Esa era la meta del apóstol Pablo. Y entonces Pablo va a hablar ya, ahora sí, de la persona de Cristo. Los gnósticos hablaban que había un conocimiento, una sabiduría superior a la que solo ciertos privilegiados podían llegar. Y Pablo dice que al final del versículo 2 y el versículo 3 dice, y de Cristo, y versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo está diciendo eso que están buscando los gnósticos, ese conocimiento superior, ese saber superior. Dice, realmente lo que ellos debieran estar buscando no es ese conocimiento superior, sino es una persona en la cual están escondidas, una persona que tiene en sí misma todas las riquezas, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo ataca aquí a los gnósticos que hablaban de esa sabiduría secreta o misteriosa que le pertenecía solamente a algunos privilegiados podían acceder a ella. Y Pablo dice, no, esos tesoros de sabiduría y conocimiento se encuentran en una persona. Lo importante aquí no es el conocimiento en sí mismo, no es la sabiduría en sí mismo, es Cristo y en el cual está todo conocimiento y toda sabiduría. La sabiduría es una persona, es Cristo mismo. Habla entonces del conocimiento, de que en Cristo se encuentran escondidos todos los tesoros, se encuentran escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Es decir, mientras más vayamos conociendo, estudiando, meditando en la persona de Cristo, en la obra de Cristo, en lo que ha hecho Cristo y quién es Él, estaremos encontrando más tesoros que tienen que ver con el conocimiento, y esa palabra conocimiento es la misma palabra del versículo anterior que decíamos conocer, que es la palabra que también se traduce en nuestro español como ciencia. Esa palabra indica de un conocimiento, habla de un conocimiento intelectual. Pero también dice sabiduría. Se encuentran todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Y el conocimiento nos ayuda a saber lo que es correcto y la sabiduría nos ayuda a actuar como es correcto. El conocimiento nos ayuda a saber lo que tenemos que hacer y la sabiduría nos ayuda a practicar eso que sabemos. Y aquí la palabra nos dice que en Cristo están los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La sabiduría es la aplicación de ese conocimiento, la puesta en práctica de ese conocimiento. En Cristo están esos tesoros para conocer y para saber cómo actuar en base a eso que conocemos y que sabemos. No solamente es algo teórico, sino algo práctico. Y Pablo dice, ese conocimiento está en una persona, está en Cristo. Pablo entonces tiene un interés genuino en que los creyentes conozcan más a Cristo. Y cuando nosotros pensamos en otros, ¿cuánto realmente estamos interesados en que otras personas conozcan a Cristo o conozcan más a Cristo? Porque aquí estos creyentes de Colosas ya eran creyentes, ya eran hermanos. Pablo les escribe y les dice los santos y fieles hermanos en Cristo. Pero aún así Él quiere que sigan conociendo, que sigan meditando, que sigan escarbando más y conociendo las riquezas que hay en Cristo. Nuestra responsabilidad es llevar a otros a Cristo, aún a otros creyentes, seguirlos llevando a Cristo, a su obra, a lo que Él ha hecho. Nosotros debemos estar anclados en Cristo, su persona y su obra.
Así que el conocimiento y la sabiduría, los tesoros del conocimiento y la sabiduría, algunos los buscan en libros, algunos los buscan en personas, algunos los buscan en teorías, algunos los buscan en corrientes filosóficas, y Pablo nos dice esos tesoros están en una persona que es Cristo Jesús. La pregunta para nosotros es, ¿hay un interés genuino en mí de que otros conozcan más a Cristo? Y por último, el apóstol Pablo también está interesado y tiene un interés genuino en cuidarlos de la falsa enseñanza. Por eso dice el verso 4 y 5, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. Pablo dice, todo esto lo he dicho, este interés en ustedes, en animarles, esta lucha, este misterio de Cristo que yo quiero que conozcan, los digo porque no quiero que sean engañados. No quiero que sean engañados, dice Pablo. Pablo tiene un interés genuino en cuidarles. Pablo no conocía muy probablemente a estos creyentes de Colosas. Pero él dice, yo quiero cuidarles porque hay lobos rapaces, porque hay falsos maestros que van a intentar engañarlos, y dice con palabras persuasivas. Y esa frase, palabras persuasivas, puede traducirse también como predicación convincente o como argumentos ingeniosos. La Biblia textual lo traduce como sofismas. Y esa palabra sofisma, el significado es un argumento que se quiere para persuadir de lo que es falso. Es decir, cuando Pablo está preocupado porque estos falsos maestros no vienen diciendo, miren, yo tengo una falsa enseñanza, quien quiera venga y sígala. No, los falsos maestros vienen con argumentos, vienen con predicaciones convincentes, vienen con argumentos ingeniosos, vienen con palabras convincentes, vienen con cosas que parecen correctas, que suenan bien, que suenan bonito, que suenan convenientes, pero que en el fondo son falsos. Y Pablo dice, todo esto lo digo para que no los engañe, para que nadie los engañe. Pablo está preocupado porque esos falsos maestros lleguen y a lo mejor con su buena oratoria, con su buena voz, con sus argumentos lógicamente ordenados, convenzan a los creyentes del error. Y debemos tener cuidado y examinar todo a la luz de la palabra y del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La realidad es que hoy hay mucha gente engañada por personas, por falsos maestros que hablan bonito, que apelan a las emociones, que presentan argumentos lógicos, que dan esas palabras persuasivas. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué tan interesados estamos en aquellos que están engañados? Porque a veces decimos, no, pues esa persona está engañada, pero es su problema, es su responsabilidad, es lo que él ha decidido y yo respeto lo que él ha decidido. Pero debemos tener cuidado porque a veces pensamos, es que como yo le amo, no le voy a decir la verdad, no le voy a decir en lo que está equivocado. Y realmente el amor bíblico es lo opuesto. El amor bíblico es el que dice con amor, pero el que dice cuando alguien está en el error. Y justamente porque te amo, te digo que estás en un error y que estás en una falsedad. Así que la pregunta es si estamos realmente preocupados por aquellas personas que están en el error. Hoy en día hay muchas corrientes, el humanismo, la prosperidad, la teología de la prosperidad, las obras, aquellos que hacen pactos con Dios, aquellos que declaran y decretan cosas. Y debemos cuidarnos de esas palabras persuasivas, de esos argumentos ingeniosos. Pablo aquí quiere cuidar a los creyentes y por eso dice Pablo, y este versículo es clave y creo que es aplicable en cierto sentido a lo que estamos viviendo. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. Pablo estaba en Roma, estaba en un arresto domiciliario, estaba arrestado en Roma. Pero en esa condición, encerrado, lejos, sin poder verles cara a cara, sin poder estar físicamente con ellos, él dice, yo estoy en espíritu con ustedes.
¿Cómo? En oración, a través de esta carta, a través de comunicación con estos creyentes que venía de Epafrodito, a través de su preocupación y su lucha por ellos. Pablo les está cuidando, aún en la lejanía, aún en la distancia. La distancia y la lejanía no es un pretexto para Pablo para no cumplir con su llamado, con su interés genuino en cuidarles, con su interés genuino en animarles, con su interés genuino en llevarles más a Cristo. Hermanos, como bien han dicho muchos, la gran comisión no está en cuarentena. Y eso no quiere decir que tenemos que salir y arriesgarnos y no tomar las medidas, no es eso. Pero tenemos que buscar formas de seguir cumpliendo con nuestro llamado. Quizá hay una persona a la que le podemos llamar por teléfono y animar. Quizá hay una persona a la que le podemos escribir un mensaje de ánimo, de esperanza. Quizá hay una persona a la que le podemos enviar un video. Quizá hay alguna persona a la que le podemos enviar una carta. Quizá hay personas que estén dispuestas en este tiempo, aún a la distancia, a escucharnos. Quizá hay una persona por la cual tenemos que orar. Orar y orar y orar al Señor. Pero tenemos que seguir con nuestro llamado y con nuestra responsabilidad de pensar en otros y de buscar el bien de otros. Y el bien de otros está en Cristo, en el Evangelio, en aquel en quien están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo dice, yo me gozo porque estoy viendo su buen orden y la firmeza de vuestra fe. A pesar de la distancia, yo me gozo. Pablo mostró interés genuino en las personas al compartir su lucha por ellos, su agonía por ellos, interés genuino en animarles, interés genuino en que conocieran más a Cristo, interés genuino en cuidarlos de la falsa enseñanza. Y todo esto a pesar de la distancia, a pesar de que estaba lejos, a pesar de que no podía verles, a pesar incluso de que no los conocía. Pablo no tenía los muchos recursos que tenemos hoy y el desafío para mí personalmente y quizá para ustedes también y quizá para muchos de nosotros hoy es cómo podemos usar los recursos que tenemos hoy a la mano. Quizá el teléfono, quizá los mensajes, quizá el WhatsApp, quizá otras cosas que podemos tener a la mano. Quizá algunos están aún trabajando y pueden compartir el Evangelio, palabras de esperanza, de ánimo con aquellos que están afuera y que muchos de ellos están sufriendo. Que Dios nos ayude. Dice la Escritura que Jesús mostró que Jesús tenía compasión de la gente. Jesús nos los mostró. Pablo nos lo mostró. La realidad es que tenemos que estar interesados y tenemos que tener una compasión y un corazón para las personas. Y que Dios nos dé un corazón y un interés genuino por las personas. Que Dios nos permita tener y ayudar y animar a otros. Animarles, llevarles a Cristo, a un conocimiento mayor de Cristo, cuidarles y todo esto en gran sentido resume el mandato que nosotros tenemos de ir y hacer discípulos, todos los creyentes de todo el mundo. Quizá ahora en este tiempo que está la pandemia tendremos que buscar formas diferentes, pero tenemos que seguir cumpliendo con ese mandato. Pablo lo hizo estando lejos, estando a la distancia, sin poder verlos, pero él seguía preocupado y ocupado de aquel llamado que Dios le había hecho, de aquello que Pablo decía, yo lucho por algo, por presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude, hermanos, para poder mostrar ese amor de Cristo que ha sido derramado en nosotros, poder mostrarlo a otros. Quiero terminar orando y también sé que el tiempo que estamos viendo, además de la pandemia ahora con este tiempo de huracán que estamos viviendo, orar por aquellos que quizá van a estar sufriendo en estos tiempos, van a estar pasando por inundaciones, por situaciones difíciles.
Si hay alguna forma en que ustedes están sufriendo particularmente y nosotros como familia, yo personalmente puedo orar por ustedes o hacer algo más, ayudarles en alguna forma que ustedes consideren, por favor, no duden en contactarme, en escribir en los comentarios o contactarme y con mucho gusto yo puedo estar orando específicamente o ayudando si necesitan alguna forma de ayuda en este tiempo. Pero vamos a orar por aquellos que están sufriendo, porque a nuestro alrededor, en medio de tantas circunstancias difíciles y particularmente en este fin de semana que vino este huracán, tenemos que orar porque hay mucha gente sufriendo. Que Dios nos ayude a pensar en otros antes que en nosotros mismos, siguiendo el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que tomó forma de siervo, se hizo hombre, fue a la cruz y a la muerte por nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre, damos gracias por tu palabra y damos gracias, Señor, porque tu palabra nos desafía, porque tenemos el ejemplo máximo de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros, y tenemos también el ejemplo del apóstol Pablo, que mostró un interés genuino en las personas, a pesar de la distancia, a pesar de sus propias dificultades. Él cumplió su llamado, Él cumplió el mandato que tú le hiciste. Y Señor, ayúdanos, danos un corazón compasivo, danos un corazón que esté dispuesto a ayudar, danos un corazón que esté dispuesto a pensar en otros. Danos un corazón agradecido con tu amor, pero que esté dispuesto a compartir ese amor tan grande que tú has tenido para con nosotros, con los demás. Oramos, Señor, por aquellos que están sufriendo por la situación de la pandemia. Hay muchas personas, creyentes y no creyentes, que están sufriendo, que han perdido un ser querido, que tienen un ser querido enfermo. Oramos, Señor, que tú des consuelo, des paz y que tú uses, Señor, nos uses a nosotros de las formas que tú quieras también para traer esperanza, ánimo. Oramos también, Señor, por este tiempo, particularmente en nuestra región, que ha venido este huracán. Algunos quizás están sufriendo desde allá o van a sufrir por los estragos, las inundaciones. Oramos, Señor, por los que sufren y oramos que tú nos ayudes, Señor, a identificar aquellas oportunidades que aún a la distancia podemos nosotros ser útiles para tu obra y ser bendición a otros, mostrándoles a Cristo con nuestras obras prácticas, pero también con nuestras palabras compartiendo el Evangelio. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos y pido por los hermanos de la Iglesia Bautista Emanuel. No sé si alguno quizá esté pasando algún tipo de prueba, dificultad, si quizá alguno tenga conocidos con la enfermedad del COVID o alguna otra enfermedad, si quizá alguno ahora esté pasando dificultades con lo del huracán. Oro, Señor, por ellos, que tú les ayudes, les sostengas, les guardes en cada área, en cada aspecto, que ellos puedan tener esa confianza, esa esperanza en todo tiempo, a pesar de las dificultades. Y oro, Señor, que tú des lo necesario a cada uno, que tú sigas proveyendo y que tú sigas siendo sustentador y guardador de cada uno de tus hijos y de cada uno de los hermanos de la Iglesia Bautista Emanuel. Nos ponemos en tus manos, agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.